puedo y mi quiero. Vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Compañero, te desvela la misma suerte. Muchas gracias a todas y a todos por venir a la asociación. Os damos la bienvenida a nuestra asociación vecinal de Vicálvaro. Esta tarde vamos a dar las gracias a los ponentes también, que en cuanto nos pusimos en contacto con ellos enseguida dijeron que participaban en el acto. Vamos a hablar de sanidad pública y sobre todo queremos que sea un acto en defensa de la sanidad pública, pero una sanidad pública de calidad. Así que tenemos para ello a la doctora Ana Encinas, es médica de atención primaria, pertenece a la plataforma de centros de salud y colabora, participa activamente en el colectivo Vecinas y Vecinos de los barrios y pueblos de Madrid, que está llevando a cabo campañas en defensa de la sanidad pública. La que está ahora mismo es la de Reclama, por presentar una reclamación, están recogiendo firmas. La asociación también participa en esta plataforma. Y también está el doctor Marciano Sánchez Baile, que es pediatra, es pediatra, ahora está hasta el día que me muera lo seguiré siendo. Eso, pero está jubilado y pertenece a la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid. Lleva muchísimos años también defendiendo la sanidad pública, o sea que nos puede contar muchas cosas. Yo os dejo con ellos, va a hablar primero Marciano y luego Ana. Así que... Con tu puedo y mi quiero. Vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Bueno, en primer lugar, pues, buenas tardes a todas y todos, ¿verdad? Muchas gracias a la asociación por haberme invitado a estar aquí con ustedes, y yo voy a intentar hacer un repaso a la situación de la sanidad pública de Madrid, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales problemas de Madrid? Bueno, pues que es una sanidad desfinanciada, que tiene un elevado gasto farmacéutico, que está muy privatizada, que tiene pocas camas hospitalarias, que tiene una salud pública bajo mínimos, que hay un gran caso organizativo, desde que se desaparecieron las áreas de salud, ¿no? Que la atención primaria de salud está deteriorada y abandonada, y esto es lo que tenemos, ¿no? Vamos a hablar primero de la infrapresupuestación. La sanidad pública madrileña, desde el momento en que se producen las transferencias, es la sanidad pública que menos dinero recibe por habitante y año del conjunto del país. Eso estamos hablando de 2001, ¿no? Y esa situación se ha ido arrastrando hasta ahora. Normalmente todos los presupuestos, Madrid está en el último o el penúltimo lugar en presupuesto por habitante y año. Claro, hay que hablar de presupuesto por habitante y año. Como ustedes saben, los datos oficiales que da la Comunidad de Madrid habla de la cantidad global. No tiene ningún sentido, ¿no? Madrid, que tiene 7 millones de habitantes, lógicamente tiene un gasto sanitario y un presupuesto sanitario muy superior a La Rioja, que tiene 300 y pico mil, ¿no? Y eso es indiscutible, ¿no? O sea, como Andalucía tiene más presupuesto que Madrid, y Cataluña más presupuesto que Madrid también, ¿no? Y menos que Andalucía, ¿no? Porque son las 3 comunidades autónomas con más habitantes. La única manera de comparar razonablemente esto es hablar de presupuesto o de gasto sanitario por habitante y año. Bien, esto es los últimos datos que hay de gasto sanitario público, que esto es algo que ofrece el Ministerio de Sanidad, que son datos de 2022, que acaba de aparecer hace 15 días o menos en la web del Ministerio de Sanidad, y entonces ahí ven que el gasto sanitario en la Comunidad de Madrid por habitante y año estaba en segundo lugar, detrás de Andalucía, que fue la que tenía en ese momento, en ese año, el menor gasto sanitario público. Y luego hablamos ya de presupuestos. Ojo, hay que diferenciar lo que es gasto de presupuesto. Presupuesto es lo que el Parlamento, la Consejería de Sanidad o el Gobierno de cada comunidad autónoma dice que va a destinar a la sanidad, y el gasto es lo que realmente se gastó, ¿no? Bueno, esto es el presupuesto de 2024. Entonces ya ven, estos son los presupuestos de las diferentes comunidades autónomas. Madrid es la comunidad autónoma que menos destina en su presupuesto sanitario por habitante y año en el conjunto de las comunidades autónomas. La que más es Asturias, ya ven que estamos 437 euros por habitante y año por debajo de la media. Es decir, que para estar
equiparados al promedio de las comunidades autónomas, el presupuesto sanitario de la Comunidad de Madrid para este año tenía que ser 3.065 millones de euros más de lo que realmente se ha presupuestado. Otra cosa que también es llamativa es que en 2023 y 2024 el presupuesto que aprueba la Asamblea de Madrid está por debajo de lo que ya se sabe que se gastó en el año 2022. Lo cual quiere decir que es imposible, ¿no? Es decir, usted solamente con el efecto de la inflación ya sabe que se va a gastar más, ¿no? O sea que esto evidentemente no tiene ningún margen de maniobra. Estos son los datos del presupuesto liquidado, son datos del SERMAS, de la Consejería de Sanidad, que ha publicado su memoria de 2022. Bueno, aquí no tengo suerte, y ahora tampoco la tengo, no sé qué coño me pasa. Bueno, perdóneme. Ahí está. Bien. Esto es otra cosa que hay que decir. Normalmente la Comunidad de Madrid, cuando le dice, no, pues usted tiene muy poco dinero a la sanidad, dice, bueno, es que no tenemos dinero, ya se sabe, el gobierno central, utilizan el argumentario catalán, ¿no? Si el gobierno central nos trata muy mal, nos da muy poco dinero y tal. Eso no es cierto, ¿no? Bueno, no es cierto. No es cierto realmente, porque, por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene unos impuestos propios, ¿no? Que son, por ejemplo, patrimonio, que son sucesiones, donaciones, etc. Este es el dinero que no recaudó la Comunidad de Madrid al suprimir los impuestos de sucesiones y donaciones, ¿eh? Entonces ya ven cómo el 27,39% del diferencial de los presupuestos sanitarios con la media de las comunidades autónomas podría haberse absorbido precisamente con una recaudación en la media de las comunidades autónomas, ¿no? Sin estas rebajas de impuestos que, como saben, en realidad son rebajas de impuestos para la gente más rica. Ahí estaba hasta 2019 y esto es el caso 2023, ¿no? Esta es la situación de Madrid. Es decir, tenemos una recaudación muy por debajo de lo que realmente correspondería. Una recaudación que, como son impuestos de sucesiones, patrimonio y donaciones, en realidad no nos afectan a los que estamos aquí, sino que afectan a la gente que tiene mucho dinero, ¿no? O sea, que es la que realmente deja de pagar por estos impuestos. Bien, y esto es otra idea clave. No hay unos buenos servicios públicos sin recaudación suficiente de impuestos. Cada vez que llega un gobierno y dice, no, yo voy a bajar los impuestos, lo que le está diciendo es voy a empeorar la educación, la sanidad, los servicios sociales, etc., ¿no? Todos los servicios públicos se basan en la recaudación de impuestos. Si no hay una buena recaudación de impuestos, nunca habrá buenos servicios públicos, ¿no? Eso lo deberíamos de tener todos y todas. Claro, bueno, este es un tema lateral que creí que había quitado, pero sigue apareciendo ahí. Esto es para recordar que es mejor utilizar la variable, el parámetro o el dato de euros por habitante y año, tanto en presupuesto como en gasto, que en porcentaje sobre el PIB. Porque si hablamos de porcentaje sobre el PIB, cuando cae el PIB, pues claro, puede resultar que de una manera falsa aumente mucho. Por poner un ejemplo, en España el gasto sanitario público en el año 2020, el año de la pandemia, fue del 8% sobre el PIB. El último dato que tenemos, que es el dato de 2022, es del 6,9%. ¿Bajó el gasto sanitario público? No realmente. Lo que pasa es que aumentó mucho el PIB, ¿no? Entonces, claro, al aumentar el PIB, o sea, si hablamos de porcentajes hay que tener cierta... Aparte de que la financiación de las comunidades autónomas no está relacionada con el PIB, ¿no? Porque es una financiación que se hace a nivel central. Bueno, la segunda cuestión que tenemos que ver es que no solamente en Madrid se destina poco dinero, sino que además hay un gasto farmacéutico muy elevado, ¿no? En Madrid se gastaron en farmacia hospitalaria y farmacia en recetas, las dos cosas, 2.363,8 millones de euros en 2014. En el año 2023, que es el último año que hay cerrado, se gastaron 3.825 millones de euros, un 61,83%. Sí, y en este periodo, evidentemente, el gasto sanitario ni los presupuestos sanitarios públicos subieron en esa proporción, de manera que todos los años se presupuesta por debajo del gasto del año anterior. El diferencial que hay en el presupuesto que se aprueba y el gasto, fundamentalmente tiene que ver con el gasto farmacéutico, que es donde se produce la mayor desviación del gasto en el presupuesto, ¿no? Bien. Y esto tiene muchas explicaciones, pero no lo vamos a hablar.
Luego hay una privatización en aumento, ¿no? Desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya en la época de Esperanza Aguirre, González y Fuente, Ayuso, esto ha seguido continuamente, ¿no? Y además la pandemia se aprovechó para aumentar la privatización, los rastreadores, la vacunación, los hoteles medicalizados, almacenamiento de vacunas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que cada vez hay más pastel que entra en manos del sector privado, ¿no? Ya saben que ahora mismo el sector privado, que fundamentalmente es Quirón, pero también Rivera Salud y otras empresas sanitarias, se come alrededor del 25% del presupuesto sanitario público. ¿Por qué no es deseable la privatización? Bueno, ahí está una lista de cosas, yo le voy a resaltar, que tenga ganas que se las lea. Voy a resaltar tres, ¿no? Primero, porque el gasto es mucho más importante la alternativa privada que la pública. Se sabe que el gasto de la atención sanitaria en el sector privado es entre 5 y 7 veces superior a su alternativa en el sistema público. Y eso se sabe hace mucho tiempo. Hay muchísimos informes, se puede ver en los contratos, en las concesiones que ha hecho la Comunidad de Madrid, en el informe de la Cámara de Cuentas que hacía periódicamente la Comunidad de Madrid, que ahora dejará de hacer, o hablarán de poesía, o vaya usted a saber de qué, y se sabe también porque los centros privados o privatizados tienen unas ratios de personal muy por debajo de los centros públicos. Y además se sabe porque se hace sistemáticamente selección de riesgo, ¿no? Es decir, se derivan aquellos enfermos que tienen patologías más complejas y más costosas de atender hacia los centros de gestión pública, ¿no? Y eso hace que unos centros que ya tienen una situación económica mala tengan una situación económica peor porque asumen aquella atención sanitaria que es más costosa, mientras los centros privados se especializan en aquello que es económicamente rentable. Y luego una cosa muy importante, se sabe que empeora la atención sanitaria, porque anteponen los intereses económicos por delante de los derechos a la salud de la población. Y ya hay bastantes estudios, el más contundente fue el año 22 en el Lancet, ¿no?, donde se demostraba que había una relación entre el aumento de mortalidad evitable en el Reino Unido y la cantidad de dinero que se destinaba a centros privatizados, ¿no? O sea que, y ya ha habido otros estudios en Italia, hay muchos estudios en el mundo que demuestran que esto es así. En España, desgraciadamente, esto está poco y mal estudiado. Luego sabemos que hay pocas camas hospitalarias públicas y además que están en disminución. Bueno, aquí tenemos lo que había. En 2022 había 2,04 camas públicas por 1.000 habitantes y 3,05 camas totales, o sea, entre públicas y privadas. Se pasó de 15.531 camas públicas en 2015 a 14.541 camas en 2022. O sea, disminuyó el número de camas un 6,37%, a la vez que la población había aumentado en más de 1 millón de habitantes en ese periodo, ¿no? De manera que se pasó de 2,39 camas por 1.000 habitantes en 2011 a 2,04 camas públicas por 1.000 habitantes. Y eso contrasta mucho con la situación del mundo que nos rodea. En la Unión Europea el promedio de camas por 1.000 habitantes es de 5 camas por 1.000 habitantes, totales, no solo públicas, totales, y en la OCDE 4,7 camas por 1.000 habitantes. Eso explica, en gran parte, el colapso, la saturación que sufrieron los hospitales durante la pandemia. Y explica también en parte cómo cuando se produce una epidemia de gripe o la alergia o yo qué sé, cualquier aumento de la demanda asistencial, cualquier pico de la demanda, quizás lo que pase con el calor, ¿no? En este verano, que parece que va a haber una ola de calor muy importante, los hospitales se saturan y no tienen capacidad de responder a la demanda asistencial, porque tenemos muy pocas camas y además esas camas, esas camas están infrautilizadas, porque claro, en esas camas públicas de ahí, pues claro, ya saben que hay un hospital fantasma en la Comunidad de Madrid, ¿no?, que le llaman Enfermera Sendal, ¿no?, que es un hospital que se ha abierto, que hemos pagado, que seguimos pagando su mantenimiento, pero que no tiene ingresos, donde no pueden entrar nadie a ser hospitalizado, ¿no? Y donde un pobre hombre que se llamaba Casado se le ocurrió preguntar que dónde estaban los quirófanos, y claro, ese día ya fue su sentencia de muerte, ¿no? A partir de ahí desapareció, ya estaba desaparecido el mapa político. Bueno,
Esto es un chascarrillo, ¿no? Pero bueno, a ver, de vez en cuando hay que, tanto dato, ¿no? También aburre a las ovejas, ¿no? Bien, esto es lo mismo de antes, ¿no? Hay el número de trabajadores por cama, tanto total como personal médico como personal de enfermería, es significativamente menor en los centros de gestión privada que en los centros públicos. Bueno, ahí están las ratios, los hospitales públicos tienen 2,07 personal total más que los centros privados, 2,79 profesionales médicos más y 2,47 profesionales de enfermería más que los centros de gestión privada, ¿no? Sí, la rentabilidad se produce también ahí, ¿no? Disminuyendo el personal. Y también sobre esto hay mucha literatura, fundamentalmente en el Reino Unido, que relaciona la disminución del personal, tanto médico de enfermería, con la morbilidad y la mortalidad en los centros hospitalarios. Como es lógico, ¿no? Luego, otra cosa que también es llamativo es que la actividad quirúrgica del año 2022, que es la última que se conoce, está por debajo de la que hubo en el 2019, ¿no? A pesar de que la población, como hemos visto antes, se incrementó, ¿no? O sea, esto señala que las cosas pues, no están bien, ¿no? Y, lógicamente, el correlato siguiente es que se disparan las listas de espera. Sí, por ejemplo, en lista de espera quirúrgica hemos pasado de 40.139 personas en lista de espera quirúrgica en mayo de 2012 a 99.559 personas en el último dato que da la Comunidad de Madrid en marzo de 2024, o sea, prácticamente de hace 2 meses. Es decir, hemos prácticamente duplicado el número de personas en lista de espera quirúrgica. Solo quirúrgica, porque las otras no había datos en ese momento, ¿no? Pero si sumamos la lista de espera quirúrgica, la de primera consulta y la lista de espera de pruebas diagnósticas, estamos hablando de que hay 1 millón de personas en lista de espera reconocida por la Comunidad de Madrid, ¿no? Que eso es para el 14% de la población, ¿no? O sea, 1 de cada 7 personas de la Comunidad de Madrid está en una de estas listas de espera. Y esto luego hay que añadir otra cosa. La lista de espera no está incluida en la lista de espera en primaria, que ya hay una lista de espera en atención primaria importante, no está incluida en la lista de espera en consultas sucesivas. Claro, la primera consulta es la primera vez que le ve usted al especialista, pero normalmente cuando le ve al especialista le suele pedir una prueba y después de pedirle la prueba, pues al menos le cita otra vez para decirle la prueba está bien, está mal, hay que hacerle más pruebas o lo que sea, ¿no? Sí, esto, fíjese, solamente en esta lista de espera, si sumamos la demora sería de 176 días. Pero eso significa que la demora real en atender un problema de salud probablemente se sitúa alrededor del año y en muchos casos es muy superior al año. Estamos hablando de la Comunidad de Madrid, que ya saben que según la señora Ayuso es una sanidad excelente, maravillosa y todas estas cosas, ¿no? que le gusta decir a ella. Y luego tenemos otra cosa muy importante, que en la Comunidad de Madrid es la comunidad de todo el país que tiene una mayor tasa de urgencias hospitalarias. Sí, ahí tienen los datos de 2019, perdón, de 2010, 2016, 19, 20 y el último año, 2022. Está abajo en la Comunidad de Madrid. Esta es la tasa de urgencia por 1.000 habitantes. Es decir, cada 1.000 habitantes, hubo 812,37 urgencias hospitalarias. Porque aquí no están incluidas las urgencias de primaria o centros periféricos. Bueno, la cosa esta que se inventó la Ayuso, ¿no? Es decir, bueno, tenemos un número muy importante, ¿no? Y esto luego está, yo creo, fundamentalmente relacionado con la demora en atención primaria, ¿no? Fundamentalmente relacionado con eso, ¿no? Y luego ya lo comentaremos. Y, bueno, la salud pública está bajo mínimo y luego hay un caos organizativo. Desaparecieron las áreas de salud porque las áreas de salud tenían una gran importancia porque permitían que hubiese una conexión entre los médicos de primaria, profesionales de primaria y los profesionales especialistas, ¿no? Esa conexión, claro, si usted tiene el médico aquí, en Vicálvaro, la médica, será más bien la médica porque suele ser mayoritario, ¿no? Usted tiene la médica aquí, el neurólogo en el 12 de octubre, el cirujano en Vallecas y a lo mejor el alergólogo pues lo tiene en San Sebastián de los Reyes, que puede suceder, pues, o en Majadahonda, ¿no? Pues claro, ahí no hay ninguna posibilidad de que haya ninguna conexión, y eso es una de las quejas que siempre
plantean los ciudadanos, ¿no? Es decir, no hay conexión entre mi médico de primaria y los médicos especialistas, y eso además empeora mucho la calidad de la atención sanitaria. Tú dame, yo esto me puedo alargar mucho o poco, ¿vale? Bueno, el gasto sanitario en primaria, pues es todavía peor, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos en Madrid una situación en la que tenemos un gasto sanitario muy bajo, el gasto sanitario en primaria, en este caso, estamos hablando del gasto, es el porcentaje que se dedica a primaria, es el más bajo del país, también según los últimos datos, 10,4%, cuando la media está en el 14,1%, ¿no? Ya digo, datos de gasto realmente realizado en el 2022. Eso es la diferencia que hay en euros por habitante y año y el diferencial que habría en presupuesto. En el año 2022, para estar en la media, no para estar en la comunidad que más destina, tendría que haberse gastado en Madrid 515,2 millones de euros. Ese mismo año, la señora Ayuso dijo que tenía un plan extraordinario para arreglar la primaria en 3 años de 80 millones de euros. Bueno, pues ya ves, ¿no? Ni siquiera llegó a la quinta parte de lo que se necesitaba para estar en la media, ¿no? Y luego, pues ya saben que estas cosas, una cosa es lo que se promete y otra. Bueno, aquí tenemos, todavía va peor, ¿no? En el año 2024, en el presupuesto, el gasto sanitario por habitante y año más bajo de todo el país se plantea en la Comunidad de Madrid. Bueno, yo esto mucho te lo doy o no, porque tú vas a hablar a la primaria, pues no, dejarte ahí. Como quieras, como tú. No, lo que tú vayas a pensar, si los ibas a dar tú, ¿para qué los voy a dar yo? No, pero vamos, si quieres continuar con datos generales. Bueno, la escasez de recursos se convierte en insuficiencia personal, es decir, el personal tanto de enfermería como administrativo, como médico, como pediatra, está la ratio, que son las tarjetas sanitarias individuales por cada profesional, son de las más altas del país, ¿no? En algún caso, por ejemplo, en la enfermería es el más alto y en otros casos estamos siempre por encima de la media y muy alto, ¿no? Y además con tendencia a no disminuir. Este es otro dato también. Yo es que ya como hay tanta desinformación, a veces me paso de dar información, ¿no? Que a lo mejor es aburrida. Bien, otro tema interesante es el porcentaje de profesionales de medicina de familia con más de 1.500 tarjetas sanitarias, que se supone que es el tope máximo que debe tener un profesional. En Madrid, casi el 50% están entre 1.500 y 2.000 y el 6,75 en más de 2.000, es decir, más del 50% tienen más de 1.500. De hecho, el 50,4% de todos los profesionales de medicina de familia de todo el país que tienen más de 1.500 tarjetas sanitarias están en Madrid. O sea que es una situación. Dice que somos vagos. Que luego nuestra presidenta dice que somos vagos. No, claro, por supuesto. Por supuesto. ella no para de trabajar, favoreciendo los negocios del novio, la pobre mujer, es que no, de día y de noche están ellos. Pobrecita, es que vamos, no la tenéis en cuenta. Bueno, luego tenemos las unidades de apoyo que tienen un personal muy bajo y por eso también hay unas demoras muy grandes, hay personal muy bajo, matronas, psicólogos, psicólogas, odontólogos, trabajadoras sociales, aquí está, higienistas, etcétera, ¿no? O sea que esto está muy claro, tenemos una ratio bajísima y luego las demoras de atención primaria son muy elevadas, ¿no? No hay datos oficiales sobre demora de atención primaria, pero estos datos están sacados del barómetro sanitario, que es lo que dice la gente que ha esperado, y sabemos que en Madrid el 85,4% de las personas dice que esperan más de 2 días para tener una cita, más de 7 días el 53,8%, y que el promedio está en 9,58 días, ¿no? Y que el porcentaje de personas que teniendo un verdadero problema de salud no logró consultar era del 19,97%, es decir, un 20%. O sea, una situación, 1 de cada 5 personas, ¿no? Que es una cantidad terrible, ¿no? Y muy mala. Esto es lo que explica probablemente la gran presión que se produce sobre las urgencias. Claro, si a usted le dan una cita muy tarde, pues tiene 3 alternativas. Una, aguantarse a ver si se cura solo, que a veces pasa, porque hay problemas agudos que son autolimitados, ¿no? Eso lo sabemos todos. Vamos, o te mueres. Todos los del gremio. Ir a urgencias del hospital o ir a la privada, que no hay más alternativa, ¿no? Bueno,
Esta es la importancia de la longitudinalidad, que eso se lo voy a pasar para no aburrirle. La población, pues en general, le da a la Comunidad de Madrid una situación peor que la media en el caso de la atención primaria y las urgencias de atención primaria, y en el resto un poquito por encima de la media, ¿no? Y normalmente hay mucho más aprecio a la hospitalización que a la atención primaria. Bien. Sigo. Bueno, la participación ciudadana desapareció incluso sobre el papel, porque no existía, ¿no? Pero antes existía sobre el papel. Pero la señora Ayuso eliminó los sistemas que había de la ley. No, Esperanza Aguirre eliminó los antiguos, pero luego se hizo la ley de buen gobierno y la señora Ayuso volvió a eliminar los de la ley de buen gobierno. O sea, que es que El adelantar luego, claro, quitando impuestos. Exactamente. Bueno, esto es un chiste que pongo yo siempre en el roto, que a mí me parece que es una cosa que explica mucho lo que hay y por qué lo hay, ¿no? Entonces le dice un señor al otro, dice, hay que destrozar todo lo público para demostrar que no funciona. Dice, pero qué buenas ideas tienes, Esperancita. Bueno, eso ha sido la política sanitaria de la Comunidad de Madrid, deteriorar el sistema público de manera continuada para expulsar a la población hacia el sector privado, ¿no? Y la siguiente, pues explica el éxito, ¿no?, que ha ido teniendo. Madrid es la comunidad autónoma ahora mismo que tiene un mayor porcentaje de personas con un seguro privado. Mientras el promedio de población con aseguramiento privado en el conjunto del país es del 25%, en la Comunidad de Madrid el porcentaje de población con un seguro privado es del 40%. Que serán mejores o peores, pero la gente a veces equivocadamente se los hace, ¿no?, porque se agarra a sálvese quien pueda, ¿no? Bueno, y luego, pues esto que también es interesante, que es que hay una correlación estadísticamente significativa entre la demora media en atención primaria y el porcentaje de población que tiene un aseguramiento privado. Bueno, la pandemia empeoró la situación, ¿no?, incidiendo especialmente sobre una atención primaria muy deteriorada que llevó al colapso y profundizó la deriva privatizadora. Y esto es bueno, también es otro chiste del roto, ¿no?, que explica un poco por qué pasa esto, ¿no? Es decir, bueno, lo que dice aquí arriba, ¿no? Dice, lo que vosotros de ahí abajo veis como un problema, un grave problema, desde aquí arriba, pues lo vemos como una gran oportunidad, ¿no? Y esto es lo que ha ido pasando, ¿no? Y aquí tenemos a Lamela y a Güemes que consiguieron colocarse en las empresas que ellos habían favorecido con la privatización, y luego los negocios de Ayuso y su familia, ¿no?, que tienen ahí una pequeña mafia de negocios sanitarios, ¿no? Oye, pues es lo que es. Bueno, luego tenemos un gobierno enfrentado continuamente con el gobierno central, ¿no?, que le echa la culpa de todo lo que hacen ellos. Y luego, pues por ejemplo, el tema de la sanidad. Es decir, durante la COVID-19 la Comunidad de Madrid recibió 1.500 millones de euros, de los cuales menos de la mitad dedicó a la sanidad, de los fondos COVID, ¿no? Es decir, o sea, que no es que no haya dinero, es que el dinero se dedica a otras cosas de más interés. Bueno, resumen, la Comunidad de Madrid financia y deteriora intencionadamente la sanidad pública para favorecer al sector privado, poniendo en peligro la salud de la población y generando intolerables desigualdades en el acceso a la atención sanitaria. ¿Qué necesitamos con urgencia? Bueno, presupuestos suficientes, al menos igualarnos a la media de las comunidades autónomas, no a las que más, que ya sería mejor, ¿no? Pero bueno, si estuviéramos en la media, mejoraría mucho. Control del gasto farmacéutico, para que haya un crecimiento inferior al aumento del presupuesto sanitario público. Dedicar a la atención primaria el 25%, excluyendo el gasto farmacéutico. Cada vez que habla la presidenta, dice, presupuestamos para la atención primaria el 25%, pero incluye el gasto en receta. Claro, si incluye el gasto en receta, está haciendo trampa. Porque eso no va a la atención primaria, va a las multinacionales farmacéuticas correspondientes, ¿no? Aumento de profesionales en atención primaria, ponemos ahí unas cifras que yo creo que serían razonables. Una cosa muy importante, citas de atención primaria en un 48 horas como máximo, y garantizando que la atención sea presencial si así lo solicita la persona que pide la cita. Esto es un problema fundamental, porque la atención telefónica tiene muchos problemas para la atención sanitaria. Yo todavía no he visto a nadie que sea capaz de diagnosticar una apendicitis por teléfono, pero bueno, quizás la señora Ayuso sea capaz.
reabrir las urgencias de atención primaria con personal suficiente, incrementar las camas hospitalarias. Tendríamos que ir hacia conseguir 5 camas por 1000 habitantes. Hay muchas camas que se han cerrado, camas que están ahí pero que no se utilizan. La planta 4 del Hospital de Vallecas, la torre del Hospital del Norte, las 139 camas del Hospital de Majadahonda por las que ha estado cobrando la concesionaria, que nunca se abrieron, pero que están supuestamente accesibles en el edificio. O sea que hay el antiguo Hospital de Puerta de Hierro que se está ahí cayendo a trozos, ¿no? O sea que paralizar las privatizaciones, recuperar lo privatizado, utilizar de manera intensiva los recursos públicos. Si muchos de los recursos que tiene el sistema sanitario público se utilizaran de manera intensiva, las demoras que existen disminuirían de manera muy importante, ¿no? Si alguno de ustedes, que ya todos somos de una cierta edad, le han citado para alguna prueba en la privada, pues es muy frecuente que le citen un sábado por la tarde, un domingo por la tarde, un festivo. Eso en la pública, que a veces se produce, es muy infrecuente. Es muy infrecuente. Y esos aparatos están ahí, ¿no? Y eso bajaría mucho las demoras. Vaya, se me ha ido, perdón. Recuperar las áreas de salud, como he dicho antes, será muy importante, y una nueva ley de ordenación sanitaria. Hay que cambiar la ley. Ahora mismo la ley en vigor es una ley que está pensada para privatizar el sistema sanitario. Hay que hacer otra ley que potencie el sistema público, que plantee pues, la posibilidad de hacer un plan de salud en la Comunidad de Madrid, que establezca sistemas de participación social y profesional, bueno, etcétera, ¿no? No voy a volver más. Y luego, 2 reflexiones que quería yo hacerles ya para acabar. Primero, la sanidad pública está siempre en permanente riesgo, ¿no? Ha habido algún momento en este país, en la historia de este país, que ha habido gente que pensaba que ya todo estaba hecho, ¿no? Bueno, tenemos una sanidad pública muy potente, muy importante, no hay que preocuparse. Las cosas están encarriladas y funcionan. El Servicio Nacional de Salud, el Sistema Nacional de Salud, es un sistema solidario en el que cada cual contribuye según sus posibilidades económicas y recibe según sus necesidades. Esa idea, que no solo que a alguien a lo mejor le suena también de alguna otra cosa, choca frontalmente con los planteamientos neoliberales. Porque los planteamientos neoliberales son insolidaridad, cada uno que se busque la vida, tanto dinero tiene, tanta capacidad tienes de atención sanitaria, ¿no? O sea, y eso hace que en este sistema que tenemos, pues cualquier sistema básico de solidaridad social choque frontalmente con el sistema, ¿no? Y por eso está siempre en permanente riesgo. Y luego sabemos que se está produciendo un ataque permanente desde los años 80 del pasado siglo, ¿no? Todo esto empezó con Margaret Thatcher y con Reagan, que son unos señores que ya... Los 2 creo que han fallecido, ¿no? O sea, que ya pasó muchísimo tiempo, ¿no? Pero ha seguido, ¿no? Ellos han cogido la linde y como el tonto lo han seguido, ¿no? No han tenido ningún problema, ¿no? No se han desanimado, y han seguido ahí avanzando. Ese es el primer problema. El segundo problema, la segunda cuestión, reflexión, es ¿qué necesitamos para que haya una buena sanidad pública? Pues necesitan 3 cosas. Primero, un apoyo mayoritario de la población. Eso, según dicen las encuestas, existe. Y no solo lo dicen las encuestas, lo dicen las movilizaciones sociales. Eso no tiene prácticamente duda, ¿no? Y además lo dice el sentido común, ¿no? Cuando Ayuso quiere privatizar el sistema, no dice voy a privatizar el sistema, no dice no, lo voy a flexibilizar, lo voy a mejorar, lo voy a modernizar, lo voy a... yo qué sé, ¿no? Reorganizar, reasignar, nunca hablan de privatizar. ¿Por qué? Porque saben que la gente, todavía hay un sector muy importante de la población, que además es el que más utiliza el sistema sanitario público, que sabe la importancia de una buena sanidad pública que funcione. Bien. La segunda es que hacen falta profesionales sanitarios comprometidos con la sanidad pública, que también los hay, ¿no? Eso ya, digamos, tiene más capacidad de interpretación, pero existen, ¿no? No hace falta que sean todos y todas, pero sí un grupo mayoritario, que yo creo que también existe. Y luego, la tercera es que hace falta gobiernos progresistas que apuenten por el sistema sanitario público. Si no existe esta tercera premisa, lo que podemos hacer fundamentalmente es parar los ataques, ¿no? Lo que vamos a hacer es defendernos, ¿no? Pero no avanzar, ¿no? Y esto lo tenemos que tener claro, ¿no? Y luego, lo de los gobiernos progresistas que apuestan por el sistema sanitario público,
no que digan que apuestan por el sistema público, sino que lo hagan en la práctica, ¿no? Porque a veces hay una contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Y esto yo creo que también todos lo hemos vivido de alguna manera. Entonces yo creo que el final es esto, ¿no? La ciudadanía sigue teniendo aprecio y prefiriendo la atención primaria de salud y la sanidad pública, y hay que movilizarse para defenderla. Y luego ahí pues ya les recuerdo la próxima movilización así convocada en Madrid, ¿no? El 19 de mayo, ¿no? Ahí les pongo el cartel y bueno, pues lo que hay que hacer es movilizarse, porque si no nos las van a dar todas en el mismo sitio. Y nuestra salud y nuestra vida, ¿no? Están en juego, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias. Perdonen que a lo mejor me he alargado demasiado, ¿no? Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos compañero, vamos juntos compañero. Y gracias a todas, todos aquí por mostrar tantísimo interés. Desgraciadamente los que venimos a estos actos estamos informados. La importancia sería poder llegar a los que no están aquí. Ha dicho muchas cosas, Marciano, muy interesantes. Yo hoy vengo, a ver, yo trabajo en primaria, yo trabajo en Carabanchel. Yo llevo 20 años trabajando en Usera, llevo 18 en Carabanchel. Y esta semana para mí ha sido agotadora porque veo que la sociedad en la que vivimos nos enferma mucho. Esto es obvio. Si hablamos de salud, todos sabemos que la salud no es la ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar que solamente conseguimos si tenemos cubiertas una serie de necesidades básicas: educación, trabajo, vivienda, alimentación, y desgraciadamente estas necesidades muchísima gente no las tiene cubiertas, ¿no? Entonces, yo lo que estoy viendo es que todas estas deficiencias para poder vivir con ese estado de bienestar nos están enfermando mucho. Yo en la consulta veo cada día personas que tienen un maltrato laboral brutal, pero vamos, que yo diría ya que casi rayan con la esclavitud. Unas situaciones, o sea, os voy a poner un ejemplo. Ayer vi a una paciente, es filipina, trabaja en una casa como interna, y me enseñó los pies. Cuando se quitó calcetines tenía todo lleno de unas durezas brutales con grietas de esto que... Y digo, ¿pero y esto? ¿Desde cuándo? Bueno, es que mi jefa me obliga a trabajar descalza limpiando el baño con productos súper agresivos. Quiero decir, ¿pero en qué sociedad estamos viviendo? Y tenemos que darnos cuenta. Y bueno, luego maltrato por parte de jefes con una prepotencia y una humillación y unos horarios. Entonces, partimos de la base. A mí me parece muy interesante que todos entendamos que formamos parte de una sociedad que tenemos que cambiarla. O sea, es que la otra solución, que es a donde nos vamos dirigiendo, es empastillarnos todos. O sea, vamos a acabar en una sociedad de zombies, porque nadie puede sobrevivir a esta falta de humanidad tan brutal si no es con pastillas. Yo personalmente me niego a la segunda, o sea, yo voy a intentar cambiar esto como sea, y deberíamos estar todos en esa, ¿no? A ver, la atención primaria, que es en la que yo llevo trabajando tanto tiempo, ha cambiado mucho. Si hablamos de sus bases en el 1978, en la atención primaria, debería basarse en la promoción y prevención de la salud, la atención aguda y crónica, obviamente, pero también en investigación, en docencia, en participación comunitaria. Ahora mismo, en atención primaria, quien sostiene un poquito la promoción y prevención es la enfermería. Atención a crónicos, también gran parte de la enfermería, porque
Yo os voy a hablar por mí, me dedico prácticamente el 100% a atender patología aguda. Y claro, es que la salud no es el negocio. Y esto lo tenemos que entender todos. El negocio es la enfermedad. Por eso la atención primaria no interesa para nada. No les interesa a nuestros gestores. Quiero decir, la Consejería de Sanidad no potencia ni para nada. Y hemos ido deteriorando la situación en la que, ya lo ha dicho Marciano, hay falta de plantilla de todas las categorías. Desgraciadamente no solo en primaria, también en hospitalaria. Pero si hablamos, para centrarnos, el mayor problema es la falta de médicos, que no es que los médicos se hayan extinguido de un día para otro, es que la situación es insostenible en cuanto a sobrecarga, sobre todo. Cuando habla de 1.500 pacientes por médico me da una risa tremenda. O sea, si tenemos unas 500 plazas vacantes, el número exacto no lo sé porque no nos lo proporcionan, aunque lo pidamos, no hay forma, pero de aquí a 3 años el 30% de los que estamos nos jubilamos. ¿Qué es lo que pasa cuando un médico no está? No está porque se haya jubilado o porque se haya trasladado, que definitivamente no está, no es que esté enfermo, es que no está. 500 personas no están. ¿Qué pasa con todos esos pacientes que no tienen médico asignado? Esto es absolutamente ilegal. Ya ha comentado Marciano el estudio hecho, hay muchos estudios sobre la longitudinalidad, que es el tener el mismo profesional durante un tiempo prolongado. Hay uno noruego que es con 5 millones de pacientes en el estudio y hablan de que el tener el mismo profesional 15 años disminuye 28% las visitas a urgencias hospitalarias, 30% los ingresos y un 25% la mortalidad. Estamos hablando de mortalidad. Lo mejor que se puede hacer es que los profesionales se vayan, que es lo que está pasando. Se van a otras comunidades o si pueden, son jóvenes y tienen todavía un proyecto de vida interesante, se van fuera de este país. Estamos formando un montón de profesionales con muchísima calidad de formación, que nos cuesta mucho dinero, para que se vayan. Por otra parte, fijaos, como hay pocos médicos, están sobrecargando de responsabilidades a las otras categorías. O sea, mis compañeros administrativos, que tampoco hay una plantilla suficiente, debe ser que tampoco en Madrid hay administrativos, pero bueno, vale. Lo que tienen que hacer es, claro, dices 2 días de demora, madre mía. Hay centros como Abrantes que tienen mes y medio, pero claro, Abrantes en Carabanchel, de 17 médicos solo hay 7. Con lo cual, la tarde no hay médico, ni pediatra. Bueno, la pediatría es otro tema que también... Entonces, ¿qué tienen que hacer mis compañeros en el mostrador? Tienen que decidir el tiempo que puede demorar la cita que el paciente solicita. Tela marinera, lo que estamos diciendo. A mí muchas veces me llaman para decirme, mira, este paciente tiene estos síntomas, pero le digo que suba. Porque es que yo sin verle, pues imaginaos, si yo no puedo decir si puede o no esperar, ¿cómo va a poderlo decir el compañero que no tiene la formación? Les han dado unos folios poniendo el síntoma y, o sea, patético y dramático y peligrosísimo. Eso por un lado. Y por otro lado, pues enfermería. Enfermería se le está recargando también para que se haga una especie de triaje, que cuando llega el paciente, hombre, hay muchas cosas que ya los compañeros de enfermería lo llevaban haciendo años, es por sentido común. O sea que si hay síntomas de infección de orina, hacían la tira reactiva, o un dolor de cabeza, tomaban la tensión. Pero finalmente, si la compañera enfermera me dice, oye, que sí, que es positiva la tira, hay que poner un tratamiento. O si la tensión está alta, hay que poner el tratamiento. Al final, ¿qué pasa? Que hay un cuello de botella que es que al final tienen que pasar a nosotros.
Esto, ojo, está creando enfrentamientos brutales también entre enfermería y medicina, porque al final a ellos les venden que esto es empoderamiento, que es que parece mentira que caigan en esta trampa. O sea, enfermería tiene un trabajo maravilloso y además lo hacen fenomenal, pero es que diagnóstico y tratamiento no es de ellos, aunque les quieran dar un curso para aprender a auscultar. En fin, la situación es muy difícil de entender. Entonces, las unidades de apoyo tan importantes y tan desconocidas para todo el mundo, esto en las matronas, trabajo social, normalmente no tienen un centro, están repartidos en varios centros. Las ratios son de verdad vergonzosas. Y ahí están también. Y luego, pues, cuando el cuello de botella no damos abasto para atender lo que nos llega, el paciente que puede hacer, ir al centro de urgencias extrahospitalario que tiene más cercano, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hacía antes de la pandemia. Y estos centros funcionaban, había 37 urbanos que atendían a 750.000 personas cada año y que cubrían el tiempo que no funcionamos desde el centro de salud, por las noches, fines de semana, festivos. Claro, ¿qué han hecho aprovechando la pandemia? Que la pandemia ha venido a darnos la puntilla. Yo, en los primeros tiempos de la pandemia, el primer mes, que era horroroso, que yo si tengo que atravesarlo otra vez, os digo que no soy capaz, yo pensé, porque claro, veo toda la trayectoria y digo, ¿aprovechará esta gentuza esta oportunidad? Pues sí, además al máximo. ¿Os acordáis del IFEMA? Ese escenario de cartón piedra que nos costó 60 millones 41 días, donde además colaboró toda la ciudadanía altruistamente, yo, para el montaje, todas las... Bueno, pues ahí llevaban a pacientes leves, moderados, pacientes que nosotros estábamos manteniendo en domicilio, a tantísima gente. Ahí no llevaban a pacientes graves. Y además, y lo más grave y lo más triste, ahí no llevaron a los ancianos y a los residentes que estaban en esa... Ahí es donde les tenían que haber llevado, si es que los hospitales públicos estaban colapsados. Es de denuncia, o sea, ese escenario que sirvió para las fotos y los bocadillos de calamares, ¿recordáis? Denunciable. Luego vino el Zendal, esta nave polivalente que no saben qué hacer con ella, pero es que no solo pagan mantenimiento, es que han pagado catering durante un año sin tener pacientes ingresados. Es el hospital no, es la nave donde vieron 8.000 pacientes COVID en un año, es el hospital que menos pacientes COVID ha visto cuando fue expresamente creado para ello. Cuando había un problema grave le derivaban. La nave dependía de La Paz, sobrecargando a La Paz, quiero decir, gestión nefasta, pero para ellos buenísima, porque han sido 200 millones que nos han costado a todos, pero ¿quién se los ha llevado? Las mismas empresas de siempre, las mismas que los hospitales de Esperanza Aguirre de gestión privada. Entonces, volviendo a los SWAP, que es que me voy un poco, los servicios de urgencia extrahospitalaria, marzo del 20, cerrados a cal y canto. ¿Alguien sabía por qué? Pues no. Obligadamente llevaron a sus profesionales al IFEMA, fueron voluntarios también de atención primaria. Ahí tengo que decir que es verdad que fue voluntaria la cosa, porque era tal el caos que la gente se brindó. Ahí, los centros de salud caímos todavía más, pero bueno, vale. Sí que volvieron los compañeros de los centros de salud. Los que no volvieron fueron los compañeros de los SWAP, porque de ahí les llevaron a vacunar al Wanda, al no sé qué, y al final aburridos en el Zendal. El cerrar estos centros hacía que nosotros colapsáramos más, obviamente. Y además, si recordáis, durante toda la pandemia están los servicios de urgencia rural, los de los pueblos, que han funcionado maravillosamente durante toda la pandemia y previamente, 40 centros con equipos completos, muy bien organizados, y
al cerrarse los urbanos y al estar la ciudadanía exigiendo la reapertura durante 2 años, en el 2022, en noviembre, se vieron forzados a reabrirlos. Pero claro, lo que no van a hacer nunca es, vamos a ver, de la plantilla de los SWAP, antes dependía del SUMA 112, con una plantilla ya muy envejecida, muchos abandonaron, otros se jubilaron, no tenían personal para reabrir esos centros y claro, pues ¿qué podemos hacer? Pues vamos a dinamitar lo que funciona bien, porque esta es la estrategia. Si hay algo que funciona, vamos a dinamitarlo. Extraer los trabajadores de los rurales, de los pueblos, hacer ahí un totum revolutum y hacer que nada funcione bien. Además, con un maltrato absoluto de las condiciones laborales de estos trabajadores, avisándoles por mail a las 3 de la mañana para decir que tú ya no vas a Brunete, que ahora te vas a ir a Luche. O a la Cabrera o a donde... Aprovecharon, legalmente yo no entendía cómo pudieron hacer esto, pero aprovecharon y cambiaron el nombre de los dispositivos. Y ya no son SAR y SWAP, y los quieren llamar puntos de atención continuada. Es absolutamente falso, porque no dan una atención continuada ahí. Y la situación actual de estos centros de urgencia es: 29 los reabrieron ya con condición de que no hay médico de forma permanente. Que alguien me explique, por favor, un servicio de urgencia sin médico, ¿para qué sirve? O sea, ¿quién en su pleno juicio va a una notaría que sabe que no hay notario, por muy buenos colaboradores y trabajadores que tengan ahí? Bueno, pues esta es la situación. 29 definitivamente no hay médico. Y de los restantes hasta 78, cada día hay 30 que no tienen médico, pero esto ya aleatoriamente, como para aumentar un poquito más el riesgo, ¿no? Con lo cual, vamos, que tú llamas y ni saben decirte si tienen médico o no en ese centro de urgencias. ¿Qué están consiguiendo? Están consiguiendo que nadie vaya a los centros de urgencia. Obviamente, en muy poco tiempo dirán que como no hay frecuentación, ¿para qué los queremos? Vamos a cerrar los centros de urgencia. O sea, es absolutamente perversa la forma de actuar que tienen. Ya han muerto varias personas en estos centros de urgencia por falta de médico. Bueno, un bebé de 9 meses hace mucho en Paracuellos, otro en Colmenar Viejo, otro hombre que además obligaron a la familia, a la hija, a llevarle en su coche. Yo no quiero ni pensarlo. Bueno, yo conozco a esta mujer, iban las 2 hijas y la mujer en el coche viendo que no llegaba, y llegó a las puertas vivo, pero no pudo salir con vida de ahí. Y hace poco, este último viernes, otra vez en Colmenar Viejo, un infarto, un hombre de 67 años, por teléfono explicaban desde el 112 cómo tenía que hacer la mujer el masaje cardíaco a su marido. Esto es inadmisible, me vais a perdonar, esto no se puede admitir. Tenemos que reaccionar. Evidentemente, si no funcionan los centros de salud y no funcionan los servicios de urgencia, ¿qué recurso le queda a la ciudadanía? Llenar las urgencias de hospitales con procesos que allí no se tienen que ver. Y yo lo veo todos los días. Llevo una tos con 2 meses, me voy al hospital. Hombre, vamos a ver, que yo entiendo que cualquier proceso pero realmente es que están obligando. O sea, esto ya no es una decisión personal de qué mala educación sanitaria, no, perdona. Estás impidiendo que desde el centro de salud demos la atención que tenemos que dar. Y estás impidiendo que en el servicio de urgencia se atienda como se tiene que atender. Yo os aseguro que para mí, tener delante a un paciente al que conozco es un auténtico privilegio. Ya no, cualquier paciente que venga, yo voy a tener aquí el listado de sus enfermedades, sí, pero no tiene nada que ver
con conocer todos sus problemas laborales, familiares, conocer al resto de la familia, conocer su domicilio, no tiene nada que ver. Y esto nos están impidiendo trabajar en condiciones. Estuvimos 4 meses de huelga, los médicos, para intentar conseguir unas condiciones dignas. Se firmaron unas condiciones de máximo de agenda, 30 en familia, 30 pacientes más 4 huecos para urgencias y 20 más 4 urgencias en pediatría. Esto es imposible de cumplir. O sea, porque ¿qué haces con el resto de pacientes? Yo en esa agenda que la tengo pautada, cada día me fuerzan 8, 10, 12 urgencias más. ¿Y cómo hacemos si no? O sea, realmente la única solución es que hubiera una intención de que la atención primaria salga a flote, pero no la hay. Que nadie piense que es una gestión equivocada, que es que no lo están... No, lo están haciendo perfectamente. Deliberadamente están destruyendo la atención primaria porque no les interesa. La medicina es hospitalocentrista, lleva mucho tiempo siéndolo y sigue siéndolo, y el negocio está en el hospital. Y en el hospital, además de las que para eso fue destruir las 11 áreas que había en Madrid y hacer una sola, ¿para qué? Para que pueda elegir cada paciente el hospital al que quiere ir. Es un tema de negocio. Y por supuesto el que se lleva la palma es la Fundación Jiménez Díaz, que ya todos sabemos que ahora mismo es 100% privado desde hace tiempo, y ya no solamente el gasto en colaboraciones público-privadas, es que yo he visto últimamente los datos que bueno, también con esto del novio de la presidenta están saliendo tantísimas investigaciones, es que del año 2020 al 2023, 4 años, en ¿cómo se llama? Consolidación de gasto, es un concepto. Yo la verdad es que para mí los números no es algo que yo controle en absoluto, pero consolidación de gasto es el gasto que se tiene con los hospitales privados donde no hay un contrato, o es un contrato nulo, o es anulable. Quiero decir, una serie de irregularidades que posteriormente, si el contrato era de 5, acaba siendo de 10. Esas son las derivaciones que se producen de personas que están teóricamente adscritas a otros hospitales. No solo eso. Ese es el tema. Yo por lo que he estado mirando es que es mucho más, todavía mucho más grave, porque eso serían las colaboraciones público-privadas ya admitidas, pero es que una vez que tú haces un contrato, es que son 2.004 millones, 2.004 millones de consolidación de gastos en 4 años. Es decir, nos están desangrando. Esto es una sangría brutal. Brutal. O conseguimos paralizar la privatización, pero claro, para eso tienen leyes. Y no digo ya la 1597 de la que tanto se habla, que efectivamente es que en la Ley General de Sanidad 1986 hay 3 artículos que ya abren esa rendija. Y son muchos los partidos que firmaron también la 1597. Quiero decir, el tema es muy complicado, pero al final o conseguimos paralizar esto, porque los presupuestos se pueden aumentar, pero si sigue engordando la privada, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Yo rogaría una reflexión, y es que no se cree nadie que el sistema sanitario público se pueda hundir. Es algo que lo damos como que sale el sol todos los días. Bueno, pues os aseguro que si seguimos por aquí, esto se hunde. Además, claro, van a decir que es insostenible. Por supuesto, es insostenible. Lo están haciendo insostenible desde todos los sitios. Y con esto que yo venía contando desde esta semana de tantísimo sufrimiento que tengo que sostener ahí, yo me planteo, la gente ni piensa
lo que es estar enfermo o tener pendiente algo que te tienen que operar o tener un tumor que sabes que tiene un pronóstico malo y no tener un sistema sanitario público que te pueda atender. Y solamente tener la posibilidad de un sistema privado, que si tienes dinero lo tendrás y si no, no lo vas a tener. No, la gente no nos damos cuenta de lo que está en juego. Es la vida y muchísimo sufrimiento. Entonces, como ha acabado Marciano con esta movilización, yo quiero terminar contando tantísimas acciones y movilizaciones que tenemos pendientes y cada día reinventando desde vecinas y vecinos. Esta campaña de Reclama, que todos aquí conocéis, hemos hecho ya 2 entregas. En la primera de reclamaciones en la consejería, en registro. La primera fue en la calle Aduana y fueron 4.300. Y esta última, que ha sido el miércoles pasado, han sido 7.085. Y este es el camino. Es el camino no porque la consejería vaya sino porque concienciamos a la ciudadanía de que es un derecho. No pueden mercantilizar nuestro derecho y convertirlo en un producto de consumo, que es lo que están haciendo. Es como el que tiene se lo compra, como si te quieres comprar una casa en la playa. No, esto es algo que tiene que ser para todos, efectivamente. Y ahora mismo, hoy ha empezado una acampada en el Hospital 12 de Octubre. No se ha difundido mucho porque temíamos que con la difusión fuera la policía antes que nosotros, pero ahí están, compañeros, ahí están, y vamos a quedarnos hasta el domingo. Esperemos que nos permitan quedarnos ahí, recogiendo reclamaciones, informando de la situación, dando charlas. Sobre todo es esto, es informar y concienciar. Y el día 19 de mayo, domingo, 4 columnas como en las 2 anteriores. Son las mismas: Plaza España, no ministerios, el Hospital de la Princesa, la columna sur no tan larga como la anterior, que fue un poco complicada de organizar, sale en Atocha, y espero que estemos todas y todos ahí. Muchísimas gracias. Una idea hegemónica, ¿no?, dentro de la mente de la gente, que es que la sanidad está totalmente en manos de las comunidades autónomas y que el Ministerio de Sanidad no tiene ninguna competencia. Eso no es cierto. La sanidad es una competencia compartida entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. El derecho a la protección de la salud es un derecho que está reconocido constitucionalmente, ¿no?, el artículo 43 de la Constitución española, ¿no?, y que evidentemente ha habido, yo creo que durante mucho tiempo, una gran dejación de funciones por parte del Ministerio de Sanidad, ¿no?, que ha ido dejando que esta deriva privatizadora en algunas comunidades autónomas haya avanzado de una manera terrible y en otras menos. ¿Qué se podría hacer? Bueno, básicamente la idea, nosotros lo venimos defendiendo hace tiempo, lo fundamental sería establecer una financiación finalista. Es decir, que el dinero que reciben las comunidades autónomas para sanidad tuvieran que dedicarlo específicamente a sanidad. Y eso complementarlo con la aprobación de salud, el Plan Integrado de Salud aparece en la Ley General de Sanidad, ¿no?, del año 86, ¿no?, pero también aparece en la Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud del año 2003. Nunca se ha hecho un Plan Integrado de Salud. El Plan Integrado de Salud se supone que tiene que hacer objetivos de salud compartidos en el conjunto del país. Y lo que hay que hacer es un plan integrado de salud con unos objetivos concretos de salud y una financiación para el cumplimiento de cada uno de esos objetivos. Y eso es perfectamente factible. Claro, hay que poner dinero encima de la mesa, ¿no? Y que se puede hacer, te pongo un ejemplo. En el año 2022, en los presupuestos del Estado, se hizo un plan de, no me acuerdo cómo se llamaba exactamente, de adecuación de tecnología, por el cual se pusieron 974 millones de euros para renovar la tecnología de todas las comunidades autónomas. Y para acceder a ese plan, cada comunidad autónoma tenía que hacer una propuesta de un aparato concreto en un centro concreto de esa comunidad autónoma. Y se destinaba el dinero exclusivamente para eso, ¿vale?
Y esa es la solución, porque ahora mismo el modelo de financiación autonómica lo que hace es que cada comunidad autónoma reciba una cantidad de dinero para todas las competencias que tiene asumidas, que van desde sanidad, educación, yo qué sé, servicios sociales, carreteras, agricultura, lo que sea, ¿no? Y entonces eso hace que no pueda haber ningún control o sea muy difícil el control sobre lo que se hace con el dinero. Si ese haces un plan finalista, la gestión seguiría estando en manos de las comunidades autónomas, pero recibirían el dinero para hacer determinadas actividades. Y eso levantaría el funcionamiento del sistema sanitario. Y este ministerio, bueno, a ver si el ministerio sigue el martes, ¿no? Claro. ¿Este ministerio lo va a hacer o no? Pues no sé, pero no me parece a mí que de momento vaya por ese camino. Ya se verá, ¿no? Pero también para eso tiene que haber presupuestos generales del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que yo creo que hay una serie de temas que complican mucho las cosas. Por supuesto, las cosas son muy complicadas, ¿no? Y luego hay muchos intereses contrapuestos. El sector privado tiene unos intereses cada vez más importantes, ¿no? Y hace unas presiones continuadas. Yo he visto algunas declaraciones últimas de responsables de la administración pública, Pues sí. Que son como mínimo preocupantes. Sí. Y no digo más. Hablar de sinergia posible entre privada y pública es inadmisible, porque la privada está depredando la pública. Así de sencillo. Tampoco digo más. ¿Qué se llama las reclamaciones individuales? Es que como son individuales, pues desde fuera, o sea, ellos saben las reclamaciones que se producen, la administración me refiero, ¿no? Pero la población no sabe las que se han producido, ¿entiendes? Y por eso las reclamaciones que se hacen por otras vías, sobre todo colectivas y tal, pues tienen la virtud de que se pueden contabilizar, ¿no? Y no te pueden decir, es que no hay reclamaciones, que es lo que te suelen decir. Todo el mundo está contento, ¿no? Pero las reclamaciones existen. Pero las reclamaciones que se hacen individuales son importantes porque también hay problemas concretos que a veces se solucionan por la vía de la reclamación. Sí, no, y de hecho, No siempre, pero algunos sí. Lo dice, ¿eh? Me he ido al hospital y he reclamado, Sí. me he ido a otro sitio y he reclamado, Claro. y me lo han adelantado. Y funciona. Claro. simplemente. De hecho, vamos a pedir desde Vecinas Vecinos al portal de transparencia las reclamaciones online, que es otra posibilidad que la gente joven, la gente más joven sí que lo está haciendo, por saber cómo va cambiando según los meses el número de reclamaciones. Sí. Pues sí, también es que, y también para saber qué efecto surte el trabajo que estamos haciendo, porque sí que se le da mucho a la gente los papeles, pues reclama por aquí. Claro. Que Con el QR. Es un trabajo largo porque la gente tiene que ir poco Claro, a poco claro. mentalizándose, pero es que yo creo que de verdad. Y también es muy importante porque te permite sacar datos, claro que hay mucho trabajo que hacer, pero sacar datos sobre las demoras reales, porque las demoras que he puesto yo ahí es lo que admite la consejería, que todos sabemos, que vaya usted a saber, Claro. ¿no? Si son, casi todas están maquilladas, ¿no? Muchas triquiñuelas. O sea que las demoras reales están por encima de eso. Y entonces es muy importante tener datos objetivos de las demoras que existen en una muestra razonablemente grande de población, ¿no? Porque eso te da... Hay que contrastarle con hechos, ¿no? ¿Sabes? Porque, bueno, o sea, que casi todos conocemos el caso, pues, de eso. Me ha contado antes Marisa, pues, uno pide una consulta con el traumatólogo y esa persona le han dado para 1 año y medio. Pero claro, te pueden decir, no, es que este es el único en Madrid que le han dado para 1 año y medio. Que no es verdad, claro. Pero necesitas tener muchos datos para poder decir, oiga, no es el único, no. Hay un 15 o un 20% de la población que está superando el año, ¿no? O un 30, el que sea, ¿no? ¿Sabes? O sea que tener datos es muy importante también para cargarte de razón a la hora de reivindicar, de plantear las cosas y de, incluso es lo que ella comentaba, llevarlo a los tribunales. Por ejemplo, el tema de las demoras se ha llevado al defensor del pueblo, nosotros lo llevamos en su momento y bueno, pues claro,
No tiene capacidad. Bueno, tampoco. puede meterlo en el informe. Y de hecho, los informes del Defensor del Pueblo en los 2 o 3 últimos años está metido el tema como un problema, ¿no? El problema de las listas de espera en la sanidad pública, ¿no? Y cuantas más reclamaciones hagas y más concretas seas y tal, tienes más capacidad de presionar. Y bueno, pues hay que tocar todos los palitos, ¿no? El tema, yo creo, es no resignarnos, Claro. porque vivimos en una sociedad muy individualista y aceptas todo, y al final el tema es vencer eso, ¿no? Y salir y defenderlo. Muy bien. Bueno, pues yo creo que cerramos el acto. Dar las gracias a Marciano y a Ana por haber asistido. Lo que nos ha quedado claro es que tenemos que seguir con las movilizaciones, hay que seguir con la lucha. A los que estamos aquí, yo creo que todos estamos convencidos de que hay que no votar a determinados partidos políticos que son los que aplican estas políticas liberales. Esto debería llegar a salir de aquí y llegar a las personas que sí que lo están haciendo, porque son las que todas estas políticas son las que destrozan nuestra sanidad, que no es algo que es como el sol que va a estar ahí, sino que nos lo pueden quitar, que es lo que están haciendo y se lo tenemos que impedir con todos juntos. Así que nada, desde la Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela. Prometiste y prometí encender esta candela. Con tu puedo y mi quiero. Vamos juntos, compañero. Vamos juntos, compañero. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. La historia tañe sonora, su lección como campana. La historia tañe sonora, su lección como campana. Para gozar el mañana hay que pelear el ahora. Para gozar el mañana hay que pelear el ahora.